Hola geeks, mi nombre es Manuel Zapata y te doy la bienvenida a un nuevo video de Dilemas de un desarrollador. Las aplicaciones que construyamos muy pocas veces van a vivir de forma aislada y van a tener que interactuar con otros sistemas, ya sea porque necesitan ejecutar alguna funcionalidad, necesitan enviar algún dato o alguna funcionalidad similar. Por eso, en este video quiero mostrarte las opciones que tienes para integrar aplicaciones, asumiendo que puedes elegir cómo las vas a conectar. Sobre eso va a tratar este video. Y para entender qué opciones tenemos, vamos a tomar dos fuentes de información bien interesantes. Una es un libro que se llama Enterprise Integration Patterns, que es un libro muy bueno si quieres profundizar en estos temas de integración. Y el otro va a ser el contenido de un arquitecto de software estadounidense que se llama Mark Richards. Ambos enlaces a los contenidos te los voy a dejar en la descripción de este video. La primera opción o estilo de integración que tenemos a la mano se llama transferencia de archivos. Y esta funciona de una manera muy simple. El sistema A crea un archivo, muchas veces puede ser un archivo de texto plano, podría ser binario, y lo pone en una ubicación donde el sistema B lo pueda leer. Eso es todo lo que hacemos. Así de simple es. Puede sonarte un poco anticuado, pero la verdad es que es un estilo de integración muy utilizado. Incluso hoy con sistemas modernos todavía se suele emplear. ¿Qué ventaja nos brinda la transferencia de archivos? La primera es que es muy fácil de implementar, ¿cierto? Prácticamente podríamos decir que mientras el sistema o el lenguaje o el framework sea capaz de generar un archivo, con eso estamos bien. Mientras seamos capaces de leer archivos y generarlos, vamos a estar perfectamente bien. La segunda ventaja es que es un estilo casi universal o prácticamente universal, por lo que ya habíamos dicho en el punto anterior, es decir, cualquier sistema puede manipular archivos. Y lo tercero es que nos brinda una total abstracción entre sistemas. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema o los sistemas no tienen que conocer absolutamente nada el uno del otro. Uno puede estar hecho en COBOL, el otro puede estar hecho en Pascal, puede estar hecho en Java o en lo que sea, que de nuevo, mientras podamos generar el archivo con un formato determinado, todo va a estar bien. Por otro lado, ¿qué desventajas tenemos con transferencia de archivos? La primera es el procesamiento de errores. Como todo esto se hace de forma síncrona, resulta que si yo estoy empezando a procesar un archivo y me encuentro registros que están mal, la pregunta es ¿qué hago con eso? ¿Genero un nuevo archivo de texto con los errores? ¿Los ignoro? O sea, ¿cómo manipulo eso? Entonces, ese es un tema que suele ser difícil de manejar a veces. Lo segundo es que los sistemas siempre están desincronizados, es decir, siempre va a haber un sistema que va a estar más actualizado que otro. Y esto va a ser más evidente si los archivos se generan de forma diaria o una vez al día, si se generan una vez al mes o una vez a la semana. Entonces, entre más larga sea esa periodicidad en que se generan los archivos, pues mayor va a ser la desincronización. Ahora, esto puede que no necesariamente sea malo, depende mucho de las reglas del negocio y qué tan pronto se necesita la información. Y la tercera desventaja es que este estilo de integración solamente sirve para transferir datos, para pasar datos de un sistema a otro. Si el sistema A quisiera ejecutar una funcionalidad del sistema B, este enfoque se quedaría corto. El segundo estilo de integración que tenemos disponible se llama base de datos compartida. Este es muy similar a la transferencia de archivos. La diferencia es que yo no escribo en un archivo, sino que escribo en una base de datos. Entonces, si el sistema A necesita pasar alguna información al sistema B, escribe en la base de datos en ciertas tablas predeterminadas y el sistema B en algún momento se conectará a la misma base de datos y va a leer la información. Es un enfoque muy similar a la transferencia de archivos, solo que con una base de datos. Ahora, ¿qué ventaja nos brinda este enfoque? La primera ventaja es que también es una integración casi universal, es decir, si estamos asumiendo que estamos lidiando con bases de datos relacionales, podríamos decir con gran confianza que muchísimos sistemas son capaces de conectarse a una base de datos relacional y escribir datos ahí. Entonces es un estilo que nos va a funcionar con casi cualquier plataforma. Lo segundo es que es muy fácil de implementar, o sea, escribir y leer de una base de datos es muy simple. Por otro lado, también nos brinda abstracción del sistema, es decir, cada sistema puede estar hecho en lo que sea, en la tecnología que sea, en el framework que sea, que mientras se pueda conectar a una base de datos, todo va a estar bien. Y la otra ventaja interesante es el desacoplamiento. ¿Por qué eso es importante? Porque para que yo pueda obtener información, el sistema B, por ejemplo, si B necesita leer algo de A,
el sistema A no tiene que estar corriendo. Mientras la base de datos esté disponible, el sistema B puede leer la información, no importa que A no esté disponible. Entonces están totalmente desacoplados. B no necesita que A esté corriendo siempre para poder funcionar y poder leer los datos. Ahora, si no estás muy familiarizado con esta idea de acoplamiento, desacoplamiento, tengo un video dedicado enteramente a ese tema en el cual puedes ver más información al respecto. Ahora, ¿qué desventajas tenemos de una base de datos compartida? La primera es problemas de rendimiento, sobre todo a nivel de base de datos. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos más procesos, más aplicaciones accediendo a la misma instancia. Y esto pues va a causar o puede causar problemas de embotellamiento porque la base de datos ahorita tiene que atender más aplicaciones. La segunda desventaja, que es una desventaja bien complicada, es que si tienes que cambiar la base de datos, esto ya no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque ahorita tienes varios sistemas, en nuestro ejemplo hablamos solamente de A y B, pero con este enfoque de base de datos compartidas podrías tener muchas más aplicaciones. Si cambias la base de datos, tienes que ser muy cuidadoso de cómo vas a impactar cada una de las aplicaciones. Y si cada aplicación es dueña o es manejada por un equipo de desarrollo diferente, pues tienes que asegurarte y coordinar con cada equipo los cambios. Entonces, modificar la base de datos es algo que se vuelve muy complicado. Por lo general muchos equipos tienden a dejar la base de datos quieta y en vez de modificar lo que ya hay, pues lo que hacen es expandirla y eso puede llevar a problemas de normalización de la base de datos. Otro tema supremamente complicado, la propiedad de los datos. Cuando uno tiene bases de datos que son accedidas por varios sistemas, tiene que ser muy claro qué sistema es dueño de qué información. Cuando cualquier sistema es capaz de modificar los mismos datos que otro sistema lo puede hacer, ahí es donde empiezan a salir los bugs extraños en producción, es donde empiezan a tener problemas de auditoría. Entonces, ese tema de la propiedad de los datos es un área muy espinosa de utilizar este enfoque. Y la última desventaja es que, al igual que la transferencia de archivos, las bases de datos compartidas solo sirven para transferencia de datos, es decir, no sirven para ejecutar funcionalidad. El tercer estilo o alternativa de integración que tenemos se llama invocación de procedimientos remotos. Y yo sé, este nombre suena un poco elegante, pero la verdad es que es un estilo con el cual estamos muy familiarizados. ¿En qué consiste esto? Tienes un sistema A que desea ejecutar algo en el sistema B. Sencillamente lo que hace es que hace un llamado a lo que en este caso se llama un procedimiento remoto y ese llamado genera una respuesta. ¿Para qué hago ese llamado? Quiero ejecutar una funcionalidad, cosa que no podía hacer en los enfoques anteriores, o quiero solamente pasar datos. ¿Y cómo puedo hacer ese proceso? Entonces ahí es donde viene el famoso REST, ¿cierto? SOAP también es algo disponible, también podemos utilizar WebSockets y hay otra gran cantidad de tecnologías que podemos utilizar para comunicarnos entre servicios o entre aplicaciones. Algunas más modernas como gRPC, otras más viejitas como RMI o como Corva, por ejemplo. Ahora, ¿qué ventaja nos brinda la invocación de procedimientos remotos? La primera es encapsulación de los datos. Cada sistema es dueño de su fuente de información, no importa en qué está hecha, puede ser una base de datos relacional, no relacional, puede ser un archivo de texto, no importa, pero el punto es que los datos están encapsulados y tienen sus dueños y si yo quiero acceder a los datos de otro sistema, pues yo tengo que ir a través del sistema. La segunda ventaja es que esto nos sirve para integrarnos con sistemas externos. Los protocolos como REST y como SOAP son las alternativas más comunes que se utilizan para integrar aplicaciones, entonces ese suele ser como el camino más viable si yo quiero darle a un tercero acceso a mi sistema. Y por otro lado, esto es muy fácil de implementar. ¿Por qué? Porque los frameworks, las librerías y las herramientas que hay son muy robustas, son muy modernas para hacer este tipo de implementaciones. Es muy fácil hacerlo, entonces realmente no es difícil implementarlo. ¿Qué desventajas tenemos? La primera es que hay un alto acoplamiento entre los sistemas. ¿Esto qué significa? Que si el sistema A requiere de una funcionalidad en el sistema B, y el sistema B no está disponible por algún motivo, entonces empezamos a tener problemas. Distinto a los enfoques anteriores, donde los datos podían estar disponibles sin que el que los generó estuviera ahí. Entonces aquí vamos a tener una dificultad grande porque empieza a haber una dependencia muy fuerte entre las aplicaciones y a uno le toca empezar a implementar código adicional para poder manejar ese tipo de escenarios. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si el sistema B no está disponible cuando A necesita hacer un proceso? A lo mejor A va a tener que volver a intentarlo después, va a tener que tener un caché, va a tener que buscar algún mecanismo para poder funcionar sin que B esté operando. La segunda desventaja es comunicaciones asíncronas. Aquí ya no es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque eso está pensado para que sea de un modo síncrono, es decir, si en el instante
1 yo necesito al servicio B, pues lo llamo, obtengo una respuesta. Esto no es asíncrono, esto es totalmente síncrono. Por otro lado, tenemos la desventaja de las comunicaciones en broadcast. Entonces, si yo tengo que mandar un mensaje a muchos servicios, pues no lo puedo hacer porque mira que estas son comunicaciones punto a punto. Siempre voy de un servicio a otro. Si yo quisiera notificar a 100 servicios, tendría que llamar a todos los servicios para poder informar lo que necesite pues notificar en su momento. El cuarto y último estilo de integración que vamos a ver se llama mensajería. Y en este escenario lo que tenemos es un componente principal muy importante y ese componente puede tener distintos nombres dependiendo del producto que estés usando. Se puede llamar un bus, se puede llamar un message broker, se puede llamar un sistema de colas, se puede llamar cola, etcétera. No importa, ¿listo? Y este componente es el que se va a encargar de llevar los mensajes entre las aplicaciones. Las aplicaciones como tal no se conocen. Lo que las aplicaciones conocen es este componente. Y la aplicación lo que hace es que cuando quiere enviar un mensaje, lo pone ahí y luego la parte que desea recibirlo lo toma del componente y lo lee y lo procesa. En general, eso es cómo funciona. Tenemos ese componente principal que nos ayuda con la comunicación. Y esto es lo que se llama una arquitectura orientada a eventos. Y adivina qué, tengo un video muy cool sobre el tema. El video está por acá, lo puedes ver y conocer más sobre este tipo de arquitecturas. ¿Qué ventaja nos brinda la mensajería? La primera es que los sistemas están totalmente desacoplados. ¿Por qué? Porque los sistemas no se conocen entre sí, sino que conocen solamente el broker. Si aparece un nuevo sistema, pues lo único que hay que hacer es pegarse a ese broker o a ese componente de mensajería y ya él se encarga de hacer toda la comunicación. Por ende, también funciona muy bien las comunicaciones en broadcast, porque al yo poner ese mensaje en el bus o en el broker, ese mensaje le va a llegar a muchísimas aplicaciones y yo no tengo que preocuparme por saber cuántas son, ni dónde están ubicadas, ni absolutamente nada más. Por otro lado, también sirve muy bien para hacer comunicación asíncrona. ¿Por qué? Porque si yo necesito ejecutar un proceso y ese proceso va a correrse de forma asíncrona, yo pongo un mensaje en la cola y en algún momento cuando el otro sistema termine su procesamiento, pues puede poner un mensaje de vuelta en la cola indicando que ya terminó. Ese es el tipo de ventaja o esa es la principal ventaja que nos brinda también este tipo de aplicaciones. Adicional a eso, este es un sistema muy escalable. Cuando uno tiene sistemas que van a tener muchísima carga, muchísimo volumen de datos de usuario, este tipo de arquitectura funciona bastante bien. ¿Qué desventajas tenemos con la mensajería? La primera es que es difícil implementarla. Esa es la verdad, arrancar con este tipo de integraciones no es tan fácil como hacer la base de datos compartida o como hacer la transferencia de archivos. Aquí hay un setup adicional y hay un trabajo adicional que tenemos que hacer para que todo funcione bien. Por otro lado, el tema de errores aquí también es un poco más difícil. Cuando la comunicación es asíncrona, manejar los errores suele ser más complicado porque yo no tengo una respuesta inmediata que me permita reaccionar ante el error. Y el otro tema aquí suele ser la estandarización. Resulta que hay muchísimos protocolos para hacer todo este tema de mensajería. Afortunadamente ya como que la industria está convergiendo como a ciertos protocolos para poder hacer la comunicación, pero la verdad es que venimos de una época donde Java tenía su protocolo, Microsoft tenía el suyo, si querías hacer internet las cosas había otro protocolo diferente, si estabas por el lado del mundo open source había otro protocolo, entonces esa también ha sido una dificultad en este tema de la mensajería, sin embargo como que poco a poco estamos convergiendo hacia un estándar. Si deseas aprender más de este tipo de arquitecturas, te recomiendo muchísimo que lees una ojeada a mi curso práctico de patrones de arquitectura. Ahí tenemos un módulo dedicado enteramente a arquitecturas orientadas a eventos. Si deseas más información, en este enlace que también voy a dejar en la descripción vas a encontrar más información. Y bueno, ¿qué te parecieron los estilos? Si has visto algunos otros videos de dilemas de un desarrollador, te vas a dar cuenta de que siempre trata al final de mostrarte cuál es mi elección. Obviamente aquí hay muchos depende sí, depende tal otra cosa, pero por lo general trato de mostrarte cuál es mi opción por defecto en la mayoría de los escenarios y que eso te pueda servir de guía cuando tú tengas que tomar la decisión. El tema con cómo integrar aplicaciones es que todos los estilos son válidos. Es muy difícil decirte cuál es el único estilo que funciona bien para todos los escenarios porque realmente no lo hay. Cada uno tiene su lugar dependiendo de los escenarios. Entonces, para darte algunos ejemplos, transferencia de archivos es un estilo muy simple, sí puede ser un poco anticuado, pero la verdad es que funciona muy bien. Y funciona muy bien porque es que generar archivos es muy simple. Es tan simple de que puede ser una persona la que esté generando el archivo
que otro sistema va a leer. Entonces, arrancar con este tipo de integraciones es muy rápido. Por otro lado, base de datos compartidas. Personalmente, ese es el estilo que menos me gusta. Es el que menos suelo recomendar porque se utiliza mucho y la verdad es que casi siempre se utiliza mal. Obviamente es muy fácil. Pues necesitas un dato. Conéctate a la base de datos y lo sacas. ¿Para qué vas a ir por el sistema si tienes que hacer más desarrollos? Para mí son más las desventajas que trae que los beneficios. Sin embargo, incluso las bases de datos compartidas también tienen su lugar. Sin embargo, se requieren algunos conceptos adicionales como Domain Driven Design, como poder hacer la separación de dominio, poder controlar permisos para poder hacer esto realmente bien. Por otro lado, invocación de procedimientos remotos pues es lo que más se utiliza hoy en día, funciona muy bien en muchos escenarios, puede que no en todo sea lo ideal, ¿cierto? Por ejemplo, en el mundo de los microservicios pueden haber limitaciones al utilizarlo, pero igual tiene una cabida muy importante y es prácticamente el estándar de facto para conectarse con servicios. Y por otro lado está todo el tema de mensajería. La mensajería es muy robusta, es muy potente, no podemos olvidar que existe, sin embargo tenemos la desventaja de que puede ser compleja de implementar. Y bueno, esto era lo que tenía para compartirte el día de hoy. Me gustaría muchísimo saber cuáles de esos estilos has utilizado en el pasado, cuáles te parecen más fáciles, más difíciles de implementar. También me gustaría muchísimo saber qué dilemas tienes como desarrollador, qué dudas te han surgido, dilemas existenciales que posiblemente podamos abarcar en un futuro video en el canal. Por último, recuerda darle like al video, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que podamos avisarte cuando tengamos nuevos videos disponibles. Nos vemos entonces en un próximo video de la serie. Hasta pronto.